reiterar, ¿no? Las gracias por el acogimiento, tanto de la gente de aquí como de la ciudad, y estamos encantados, ¿no? Será difícil venir, pero volveremos a Santander también en otra ocasión para conocer más, ¿no?, de Santander. Bueno, disculpar a Lola en primer lugar, porque la verdad es que tiene un problema familiar grave, ha fallecido su hermana y por lo tanto no ha podido acompañarnos. Y bueno, de aquí un abrazo para ella, y evidentemente, bueno, pues voy a intentar contaros algo de lo que os voy a contar ella, ¿no? De manera, bueno, pasando un poco por encima, ¿no? Yo creo que esta mañana hemos hablado de estructura de negociación colectiva. Mañana, durante toda la mañana, vamos a hablar bastante más de estructura de negociación colectiva en el comercio, de en qué creemos que debe incidirse en la negociación colectiva, ya en los contenidos sobre materias, y por lo tanto, bueno, pues hoy será corta mi intervención, y más que nada porque, bueno, yo creo que lo interesante es que hablemos un poco también de estas jornadas de igualdad y de planes de igualdad, ¿no?, que van a ser. No os voy a contar los convenios que tenemos en la Federación, porque creo que es conocido por todos. Se ha comentado también esta mañana, cerca de 300 convenios colectivos, ya sean regionales, territoriales, de empresa, y con las dificultades que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto, y en el ánimo de organizar todo eso, debemos seguir desde la Federación Estatal y desde todos los territorios una estrategia, ¿no?, para ordenar esa negociación colectiva. En primer lugar, para racionalizarla tenemos que apostar por los acuerdos marcos sectoriales, en la medida de lo posible. Tenemos un muy buen ejemplo que funciona muy bien, que es el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, que se negocia en el ámbito estatal, materias reservadas que son aplicables a toda la negociación colectiva del sector, pero que aún así también deja en el ámbito de cada uno de los territorios, de cada una de las provincias e incluso de cada una de las empresas un margen a la negociación colectiva, ¿no? Por lo tanto, es un buen ejemplo. Yo creo que debemos exportarlo al resto de sectores, fundamentalmente al del comercio, y que además yo me he cogido las palabras de Ángel Ayuba esta mañana. Hay que provocar una reunión en los 3 primeros meses del año que viene con la patronal de comercio e intentar ordenar de alguna manera este sector, que lo tenemos como lo tenemos, y que al final nos perjudica a nosotros, a los trabajadores, ¿no? En la medida que más convenios colectivos haya para menos personas, se individualizan más las condiciones de trabajo y por lo tanto es mucho más complicada su defensa y la aplicación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Tenemos que revisar los ámbitos también de todos los convenios, el territorial menos, porque son los que son, pero yo creo que ámbitos funcionales sí tenemos que revisarlos. En muchas provincias de las que tenemos estén estos denominados convenios colectivos del comercio vario, convenio de comercio sin más, que es una especie de cajón desastre donde se va metiendo todo aquello que no entra en el resto de ámbitos funcionales. En fin, yo creo que debemos mejorar eso, porque aún así, teniendo ese tipo de convenios, tenemos a un porcentaje muy alto de trabajadores no cubiertos por ningún tipo de convenio colectivo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que delimitar más los ámbitos funcionales, hay que intentar llegar a todos los trabajadores de todo el sector y por lo tanto tenemos que hacer ahí un esfuerzo. Las nuevas realidades empresariales, en nuestro sector de grandes almacenes, fundamentalmente, ya llevamos tiempo conociéndolo, ¿no?, pero van a aparecer más realidades empresariales en forma de contratas, subcontratas, grupos de empresas, etcétera, ¿no? Todo eso debemos también recogerlo en la negociación colectiva actual y de futuro. Volviendo al ALE, tenemos un capítulo de subrogación empresarial muy completo, que creo que puede ser ejemplo para el resto de sectores también, ¿no? El artículo 44 regula la subrogación del Estatuto de los Trabajadores, pero hay cierta subrogación que se queda fuera de ese articulado y que o bien le damos un trato convencional o evidentemente no vamos a ser capaces de controlar eso. Hoy en día, y auspiciado por el Tribunal Supremo, hay contratos de obra y servicio que con una duración de 10 años, por ejemplo, y de 5 años, totalmente legales, y que además, cuando finaliza el contrato mercantil al que está vinculado el contrato de obra y servicio, finaliza ese contrato como si fuera una obra y servicio normal, es decir, estás 10 años, 15 años en una empresa y te vas a la calle sin nada, sin ningún tipo de protección, etcétera, sin ninguna indemnización, tal. Entonces yo creo que debemos que eso no pase. Bien está, no está bien, pero ya que nos lo han dicho, nos lo tenemos que creer, que ese contrato es posible y que es legal, entonces vamos a darle un tratamiento a eso, ¿no? Que las subrogaciones, evidentemente hay que garantizar el empleo y hay que garantizar el empleo del que lo tiene, ¿no?, y hacer un esfuerzo por ello. Y bueno,
podríamos hablar mucho más, evidentemente, de cómo mejorar esta estructura, pero insisto, yo creo que hemos hablado esta mañana, vamos a hablar mañana por la mañana y sin más, y yo tengo ganas y ánimo de participar en el debate de igualdad, voy a pasar la palabra a la compañera Lidia.